Hola, ¿qué tal, hermanas? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí, hermanas, en esta ocasión estar aquí con ustedes, poder compartir con ustedes este tema tan importante que es comunicar con amor, manejar el conflicto en el hogar. Agradezco tanto la invitación que me han hecho para participar con ustedes en esta conferencia de mujeres, hermanas. Gracias. Bien, hermanas, mi nombre es Ana Sarmiento. Soy empleada de la iglesia, trabajo en el Departamento de Bienestar y Autosuficiencia, más específicamente en el área de servicios para la familia como consejera. Muy bien, hermanas, pues vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de inteligencia emocional en la vida familiar. Si pensamos en la vida diaria de nuestra familia, seguramente vienen a la cabeza recuerdos de situaciones muy diversas. Por otra parte, encuentros entrañables compartidos con seres queridos y con los cuales los vínculos afectivos y personales proporcionan una confianza y sentimientos especiales. Por otra parte, momentos de dificultad en los que la convivencia y el entendimiento de unos con otros, así como el manejo de las emociones que tienen lugar ante una discusión, un conflicto o un cambio, se convierte en un reto para la familia. Desde que comenzamos a relacionarnos con otros al hacernos mayores, empezamos a percibir la complejidad que se esconde detrás de la comunicación entre personas. Bien, ¿y qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, según apunta Goleman, es la capacidad de una persona para manejar una serie de habilidades y actitudes. Entre las habilidades emocionales se incluyen la conciencia de uno mismo, la capacidad para identificar, expresar y controlar los sentimientos, la habilidad de controlar los impulsos y posponer la gratificación, así como la capacidad de manejar la tensión y la ansiedad. La tesis de dicho autor se fundamenta en el hecho de que no es tanto el cociente intelectual o el famoso IQ de una persona, sino el manejo de estas habilidades el que determina su éxito en la vida o su felicidad. Muy bien, hermanas. Llegamos a un punto que realmente yo considero uno de los más importantes, el autoconocimiento. El primer elemento propuesto para el aprendizaje de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, o sea, la conciencia de uno mismo. Tomar conciencia de los propios deseos y motivaciones, los modos de reaccionar ante las situaciones familiares tan diversas, los valores que tenemos como padre, como madre, como hijos, también los sentimientos que invaden el día a día, los momentos felices y aquellos de conflicto y preocupación. El conocimiento de las debilidades de los puntos flacos, así como de los recursos y fortalezas, lejos de hacer frágil la figura del padre o de la madre o del esposo o de la esposa, le proporciona una capacidad mucho mayor de ser dueño de sus impulsos, especialmente en situaciones de gran tensión emocional, como las que vivimos en la educación de nuestros hijos o también en las relaciones de pareja. En ocasiones, experiencias del pasado o de nuestra propia infancia y adolescencia se hacen presentes en el momento de educar y guiar a los hijos, al evocar en nosotros el recuerdo de hechos que creíamos olvidados. Fíjense qué importante es esta parte, hermanas. Tomar conciencia de la influencia de estos hechos, sentimientos o pensamientos, en definitiva, resulta clave para lograr encauzarlos adecuadamente durante el proceso madurativo. Diversos autores han señalado la importancia de conocerse a uno mismo como elemento clave para poder dar lo mejor y más adecuado en la relación con los demás. Por otra parte, este conocimiento ha de ser enriquecido con lo que nos aporta el contacto con otras personas. Queridas hermanas, qué importante este punto, que podamos conocer nuestras emociones, que podamos identificarlas, que podamos saber, hermanas, exactamente cuáles son los estímulos
cuáles son las situaciones o las condiciones que desencadenan una emoción determinada en nosotras. Pero también qué importante, hermanas, que podamos tomar conciencia de nuestras emociones y cómo se relacionan tal vez con experiencias pasadas. Incluso, hermanas, a veces para esta parte del autoconocimiento y ver por qué actuamos de tal o cual manera, la historia familiar también puede ayudarnos, hermanas. Ahora bien, hermanas, no somos únicamente aquello que vemos en nosotras mismas, sino también aquello que de manera más o menos consciente transmitimos a las personas que nos rodean, tanto a los amigos como a la familia o a las personas incluso que son menos cercanas, tal vez como compañeros de trabajo, vecinas, conocidos, etc. Con frecuencia negamos la aportación o feedback que hacen los demás de nosotros, si no se trata de una referencia con la que nos veamos identificados o con la que nos sintamos cómodas. Entonces, hermanas, en este punto habrá que tomar en cuenta también la perspectiva de otras personas, porque finalmente también eso es lo que somos nosotros. A veces, hermanas, no es tan fácil, porque como les mencionaba, cuando no nos sentimos cómodas con una declaración que alguien más puede hacer sobre nosotros, pues la descalificamos. Mi invitación, hermanas, es que podamos empezar a hacer este ejercicio de autoconocimiento, que podamos identificar qué patrones de conducta tal vez, hermanas, tienen relación con nuestra vida cuando éramos niñas. Y también que podamos identificar, hermanas, en lo que nos dicen las demás personas, bueno, cómo puede ayudarme para conocerme. Muy bien, hermanas. Entonces, en este punto vamos a resumir un poco de qué va la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, primero que nada, implica que podamos percibir nuestras emociones, que podamos comprenderlas, que podamos utilizarlas y de esta manera que podamos manejar nuestras emociones. Me gusta mucho, hermanas, esta parte de manejar nuestras emociones, porque hemos aprendido, hermanas, dentro del Evangelio, de los principios que tenemos, que nosotros debemos ser agentes, hermanas, y no objetos sobre los que se actúa. Entonces, no debemos ser, hermanas, objetos de nuestras emociones. Por el contrario, debemos aprender inteligencia emocional para poder manejar nosotros como agentes a nuestras emociones. Muy bien, hermanas. Era importante entonces que pudiéramos poner como antecedente, antes de llegar al tema de comunicar con amor, la inteligencia emocional. Porque sin duda, hermanas, un excelente recurso que nos va a ayudar a tener una mejor comunicación en casa es la inteligencia emocional. Entonces, vamos bien ahora, hermanas, a hablar justamente de cuáles son estos tres componentes. Bien, hermanas, pues estos tres elementos son la escucha activa, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. A continuación, hermanas, voy a explicar cada uno de estos elementos. Quisiera pedirles, hermanas, por favor, que mientras vamos escuchando, podamos pensar en nuestra familia, podamos pensar en nuestro hogar, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestro esposo, en nuestros hijos, y podamos pensar, hermanas, entonces, de qué manera lo que estoy aprendiendo o lo que estoy escuchando se aplica a mí. ¿Qué de todo lo que se va a decir o qué de todo lo que se está diciendo es un buen recurso? Es algo que yo puedo poner en práctica en casa. Les aseguro, hermanas, que muchas de estas cosas ya las saben. Pero les aseguro también, hermanas, que en la medida en que podamos poner más cuidado y diligencia en estos recursos de los que vamos a hablar, hermanas, nos va a ayudar bastante en nuestra relación familiar. Ahora vamos con el primer elemento,
la escucha activa. Hermanas, la escucha activa no es escuchar de manera pasiva, por eso se llama escucha activa, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar. En la escucha activa, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro, pero también la validación emocional, la aceptación y la realimentación, que a veces la conocemos como retroalimentación o feedback, pues se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la otra persona que se le ha entendido. Por esto, existen dos elementos que facilitan la escucha activa y son los siguientes. Un elemento es la disposición psicológica. La preparación interna es importante. Estar en el momento presente, prestar atención constante y observar al otro. Identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. El otro elemento es la expresión. La expresión de lo que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal, en lo que se conoce como la función fática del lenguaje y el lenguaje no verbal. Estos dos elementos facilitan, hermanas, la escucha activa. Algo muy importante, hermanas, es que existen señales que nosotros damos cuando nos comunicamos que indican a la persona que realmente lo estamos escuchando. A continuación voy a hablarles de estas señales, hermanas. Hay señales tanto verbales como no verbales de la escucha activa, para que podamos también identificar y adaptar nuestro estilo comunicativo, con la finalidad de tener un mejor entendimiento y comprensión de nuestro interlocutor, hermanas. Muy bien, hermanas. Vamos a comenzar con las señales no verbales. Las personas que escuchan activamente suelen mostrar las siguientes señales, tanto verbales como no verbales, pero empezaremos con las no verbales. Una de ellas, hermanas, es el contacto visual. El contacto visual muestra a la otra persona que se le está prestando atención a lo que dice y siente. Además, muestra sinceridad. Combinar el contacto visual con otras señales verbales y no verbales muestran interés por lo que la otra persona está expresando. También, hermanas, está la postura corporal receptiva. ¿A qué nos referimos con esta parte, hermanas? Bueno, hermanas, cuando estamos prestando atención en una conversación, cuando estamos realmente en esta escucha activa, nuestra posición de nuestro cuerpo lo va a transmitir también, lo va a decir. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que escucha activamente tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante o bien hacia alguno de los lados mientras está sentado. Otro, hermanas, o otro elemento u otra señal es la sonrisa o el sonreír. Y esto asegura al interlocutor que la información que se está transmitiendo está siendo bien recibida y también pues le motiva a seguir hablando. Por tanto, hermanas, el sonreír actúa como un reforzador, además de que da un mensaje de empatía. El reflejo automático es el reflejo de cualquier expresión facial y pues es una muestra, nuevamente, una señal de que estamos en una escucha activa, en una escucha atenta. Entonces es cuando nosotros vamos a imitar algún gesto o algún movimiento, hermanas, de la persona que está hablando. Otro elemento, hermanas, pues es la atención plena, en la cual el oyente no se va a distraer. Vamos a poner toda nuestra atención en las señales verbales y no verbales que emite pues la persona que nos está hablando, para que podamos entender. Ahora, están también las señales verbales. ¿Cuáles son estas, hermanas? Bueno, una de ellas es parafrasear o repetir las palabras.
Parafrasear, hermanas, hace referencia a verificar o expresar con las propias palabras lo que parece que el hablante acaba de decir. De esta manera, es posible que el emisor informe al receptor si este último ha entendido bien el mensaje. Esa puede ser una, hermanas, parafrasear, o la otra es que podamos repetir con exactitud las palabras que nos han comunicado. Podemos parafrasear o bien podemos repetir exactamente las palabras, dando a entender, hermanas, que estamos justamente comprendiendo el mensaje. También, hermanas, está emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Este tipo de verbalizaciones refuerzan el discurso del hablante al transmitir que uno valida su punto de vista. Y bueno, ¿qué podrían ser algunos ejemplos? Frases como lo hiciste muy bien, me gusta cuando eres sincero, u otras parecidas. Estas frases, hermanas, demuestran atención por parte de la persona que escucha. Pese a que estas frases pueden ser positivas, no hay que usarlas en exceso, porque también pueden distraer, ¿no? Entonces, busquemos el momento adecuado para decir alguna de estas frases. Otra señal, hermanas, dentro de las señales verbales es el hacer preguntas. El oyente puede demostrar que ha estado atento al hacer preguntas relevantes. De esta manera, puede clarificar la información que ha recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar. Y por último, hermanas, está el resumir. Una persona que domina la habilidad de la escucha activa suele resumir lo que le acaba de comunicar el otro interlocutor. Esto ayuda a dejar claro que se entiende el punto de vista del otro antes de exponer el suyo propio. Entonces, por último, para finalizar, es importante que podamos resumir lo que acabamos de escuchar, hermanas. Muy bien, hermanas, y justamente hablando de resumen, aquí les comparto un pequeño resumen gráfico que es un checklist de la escucha activa. Entonces, estos son como algunos de los puntos más relevantes de los que hablamos hace un momento. ¿Sí? Podemos ubicar estos elementos y algo importante, hermanas, pues será, tal vez tenemos algunos de ellos, tal vez algunos otros haya que reforzarlos. Bueno, pues hay que hacerlo, hermanas. Entonces, aquí les dejo este checklist. Ok, hermanas. Pues ahora vamos a nuestro siguiente elemento o siguiente componente o recurso de comunicar con amor. Es la comunicación asertiva. Ok. La comunicación asertiva es la capacidad de expresar ideas y sentimientos positivos y negativos de una manera abierta, honesta y directa. También nos permite reconocer nuestros derechos sin dejar de respetar los derechos de los demás, así como asumir la responsabilidad de nosotros mismos y de nuestras acciones sin juzgar o culpar a otras personas. Confrontar de manera constructiva y encontrar una solución mutuamente satisfactoria cuando existe un conflicto. Muy bien, hermanas. Pues vamos a empezar a romper paradigmas. A veces no nos expresamos porque tenemos miedo de cómo reaccionar a la otra persona. Pensamos, ¿y si se enoja? ¿O qué tal si ya no le agrado o ya no le gusto por lo que le dije? Etcétera. Sin embargo, hermanas, las personas asertivas entienden que no tienen ninguna responsabilidad sobre la forma en que otra persona decide reaccionar. Eso es cosa suya. Un ser humano normal comprenderá que todos tenemos necesidades y deseos y que se nos debe permitir expresarlos libremente. Decir los hechos y expresar nuestros propios sentimientos ayuda a evitar que la otra persona se defienda. Ofrecerse a ayudar a resolver el problema expresa nuestras preocupaciones.
La gente asertiva, hermanas, sabe que está perfectamente bien decir que no a algo que no queremos hacer. ¿Podemos explicar, hermanas, por qué nos negamos a hacer algo? ¿Por qué no queremos? Es válido si queremos hacerlo, pero no es necesario. Ajá. Y finalmente, hermanas, pues aceptar algo que no queremos, en realidad no le hace ningún bien a nadie. Ok, hermanas, el objetivo principal de la comunicación asertiva es lograr ayudar a defender lo que se cree que es justo para una persona por medio de una adecuada comunicación. Ese es el propósito. También es poder comprender las necesidades y hacerse responsable de las emociones. Aprender a relacionarse con las demás personas, evitando reproches y peleas. Y hermanas, aunque tal vez suene un poco raro o difícil o diferente a lo que quizás hasta ahora hemos pensado acerca de la comunicación, bueno, pues ya lo he dicho hace un momento. El propósito, hermanas, es evitar conflictos. Y justamente ese es parte de nuestro tema, el manejo de conflictos en el hogar. Ahora voy a compartir, hermanas, algunas técnicas que pueden ayudarnos en esta parte. Lo primero es que evaluemos el estilo de comunicación que tenemos antes de que lo cambiemos. Siguiente es que podamos utilizar frases que incluyan el yo para afirmar opiniones y deseos. ¿Sí? Es decir, vamos a empezar a hablar más desde lo que nosotros sentimos, a hacernos responsables de nuestras emociones. Otra técnica es aprender a escuchar el mensaje de las personas, mantener el contacto visual y controlar las emociones y pensamientos. También algo importante es buscar acuerdos para una adecuada negociación. Debemos también, hermanas, identificar las diferentes necesidades y la forma en que podemos satisfacerlas. Debemos aprender a decir que no, pero sin sentirnos culpables. También aprender a utilizar el lenguaje no verbal. Esto es bien importante, hermanas, y nos va a llevar práctica, pero seguramente vamos a poder desarrollarlo. Debemos controlar las emociones y mantener un estado de tranquilidad. También saber la manera correcta de enfrentar las críticas. Y afirmar o hacer preguntas de forma clara y concisa para que podamos comprender mejor. Hermanas, lo primero que se debe hacer para seguir el proceso correcto de la comunicación asertiva es expresar la forma en la que la persona se siente. Debemos aprender esta parte, aprender a expresar nuestros sentimientos y manifestar de forma clara y sincera qué está pasando con nosotros, nuestras emociones. Debemos hablar en primera persona para abrir el diálogo y la colaboración. El siguiente paso es decir lo que pensamos. Primero expresamos lo que sentimos y después vamos a hablar de lo que pensamos. Expresar nuestro punto de vista de una forma serena y sencilla. Y en esta parte, hermanas, no se vale que hagamos acusaciones ni juicios. Al final, hermanas, debemos expresar lo que queremos que suceda y agradecer la atención que nos brinde la otra persona, quien recibe el mensaje. Bien, hermanas, algunas de las ventajas que podemos obtener por medio de una comunicación asertiva son una disminución en la ansiedad. Y esta parte es muy importante. También, hermanas, se produce un aumento en las relaciones más íntimas y significativas. Y en esta parte vuelvo a pedirles que recordemos a nuestra familia, ¿ok? Se da una mejor adaptación social y las personas logran percibir un aumento de la autoestima. Hay presencia de un aumento también en la confianza y la seguridad de la persona.
se mejora la aceptación y el respeto propio. Además, el respeto también hacia los demás. Se logran expresar sentimientos, derechos y deseos de una forma eficaz. Se da un mayor control sobre el entorno que rodea a la persona. Hay un aumento considerable de algo muy importante que hemos hablado también, que es la empatía. Y finalmente, hermanas, otra ventaja es que buscamos soluciones prácticas ante un determinado problema. Bien, hermanas, ahora vamos a hablar del último componente, que es la resolución de conflictos. Según varios estudios, hermanas, los conflictos son derivados de la competitividad, de la intolerancia, de la escasa comunicación, de la mala expresión de los sentimientos y del autoritarismo. Por ello, en la resolución de conflictos debemos tener presentes las siguientes cualidades, de las cuales ya hemos estado hablando, hermanas. Es la empatía, la cooperación, la comunicación como tal, la tolerancia, la expresión y la inteligencia emocional. Un conflicto se puede encender desde la más pequeña palabra o acción y puede provocar respuestas y comportamientos destructivos. El conflicto no resuelto o mal resuelto puede dañar e incluso destruir las relaciones. Sin embargo, no tiene que ser destructivo. Manejado con eficacia, puede contribuir a que las relaciones sean realmente fuertes, hermanas, y más profundas, y puede ayudar a resolver los problemas y las preocupaciones cotidianas. Las habilidades efectivas de comunicación desempeñan un papel clave en la resolución exitosa de conflictos en el hogar. Una de las habilidades principales de comunicación para resolver conflictos con éxito es aprender cómo manejar un argumento de manera eficaz. Esto incluye el mantener el enfoque en un solo tema y evitar los ataques personales. Qué importante es esta parte, hermanas, cuando estamos en medio de una discusión acalorada o tratando de resolver un conflicto. Hermanas, centrémonos en un tema. Vayamos un tema a la vez, o como sabemos que dicen las escrituras, línea por línea. Un tema a la vez, hermanas. Y muy importante, hermanas, también, no caigamos en la tentación de atacar personalmente. Stuart Levine destaca que alcanzar la resolución implica llegar a hacer frente a tus preocupaciones reales y llegar al núcleo del conflicto. Las habilidades de escucha activa, como hablar menos y hacer preguntas, de las cuales ya hablamos, también desempeñan un papel eficaz en la resolución de conflictos. La práctica de una fuerte comunicación verbal y no verbal contribuye aún más a la resolución exitosa de conflictos, ya sea entre individuos o dentro de un grupo. Hermanas, y voy a volver a mencionar lo que ya les acabo de decir. Para que podamos tratar argumentos de una forma efectiva, debemos abordar un tema a la vez. Porque si no lo hacemos, hermanas, la atención estará dispersa y es posible que no lleguemos a nada. Entonces, vamos a buscar, hermanas, siempre ir un tema a la vez. Aún cuando haya algunos otros temas que tal vez estén relacionados. Pero no mezclemos, vayamos uno a la vez y una vez que hayamos resuelto esa parte o ese tema, entonces vayamos a otro. Debemos especificar claramente lo que nos preocupa, incluso si necesitamos algún tiempo para aislar el problema principal. Debemos evitar atacar a la otra persona o hacer acusaciones. Esto a veces es como lo más fácil de hacer, pero necesitamos poner cuidado, por eso es mucho lo que mencionábamos al principio, el autoconocimiento y detenernos, no hacerlo,
porque esto nos va a conducir, hermanas, a la desconfianza y a una actitud defensiva. Finalmente, hermanas, si la otra persona, y cuando digo la otra persona, que lo he dicho a lo largo de esta conferencia, hermanas, me refiero a padres, me refiero a hijos, a hermanos, a esposo, a todos. Ajá. Incluso, obviamente, amigos y compañeros de trabajo. Entonces, si la otra persona está a la defensiva, hermanas, igualmente no vamos a lograr nada. Para escuchar con eficacia, debemos de tener cuidado y asegurarnos de entender lo que la otra persona está tratando de decir, reiterando los pensamientos y sentimientos de la persona según sea necesario, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner mucha atención entre cuál es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo. Una fuerte comunicación verbal y no verbal implica el contacto visual. ¿Sí? Ya habíamos también hablado de esta parte. No utilizar acciones físicas amenazantes. Por el contrario, lo que decíamos, ¿verdad? Que nuestra postura corporal esté demostrando que estamos interesados y escuchando activamente. Y expresar verbalmente cómo la situación nos hace sentir, en lugar de atacar o acusar a la otra persona, ¿sí? Entonces, en lugar de decir, estoy enojada contigo porque nunca me haces caso, puedo decir algo así como, me hace sentir triste expresar lo que me ha pasado y sentir que no me están escuchando, ¿sí? Y entonces ya no estamos haciendo una acusación hacia la persona. Hermanas, y a este punto hemos ya mencionado y hablado de tantas cosas en cuanto a la comunicación y tantas cosas, hermanas, que todas nosotras podemos mejorar, ¿sí? Entonces, hay que animarnos. La verdad es que ahora que estoy hablando de este tema y pensar en tantas cosas que yo misma debo hacer mejor en la comunicación y en las relaciones con mis seres queridos, recuerdo que en algún momento en un discurso, de hecho cuando yo estaba en la misión, el elder Bednar me mencionaba casi al final de su discurso, después de todo esto, pues tal vez se pregunten, ¿podré hacerlo? Y la respuesta del elder en aquel discurso, y es la mía en este momento, hermanas, para todas ustedes, para nosotras, es nosotras podemos hacerlo, hermanas. Vale la pena, hermanas, pensemos por favor en la naturaleza sagrada de nuestras familias. Pensemos, hermanas, en que creemos en una familia eterna y que en realidad eso lo vamos a lograr en la medida en que podamos fortalecer nuestra unidad familiar aquí en la tierra. Hermanas, a pesar de que la comunicación efectiva para resolver el conflicto puede tomar un poco de práctica y práctica y práctica hasta que sea una habilidad o una fortaleza en nosotros, hermanas, piensen en que aún unos pequeños pasos nos van a ayudar, hermanas. No esperemos que de la noche a la mañana esto que de hecho esté resuelto, pero unos pequeños pasos nos ayudarán, hermanas. La resolución de los conflictos puede ayudar a reducir la ansiedad tanto en la familia como en el trabajo. Y muy importante, hermanas, quisiera que pongamos atención en esto que señala este autor, Levin. El conflicto tiene un costo emocional que queda después de que la batalla ha terminado. Y hermanas, piensen cuando han tenido alguna discusión, alguna pelea, algún conflicto en casa, con su esposo, con los hijos, con sus padres, con hermanos, con hermanas. ¿Qué queda después? ¿Cuál es el costo, hermanas? ¿Cuál es el sentimiento que hay, como dice el autor, cuando la batalla ha terminado?
Los conflictos no resueltos, en última instancia, impiden las relaciones satisfactorias y funcionales. La resolución de conflictos de manera exitosa también aporta una mayor confianza e intimidad en las relaciones. El aprendizaje de habilidades de comunicación efectiva puede ayudar a evitar el estrés y las molestias que a menudo resultan de un conflicto no resuelto. Hermanas, el aprendizaje de habilidades de comunicación efectiva es solo parte del éxito para resolver el conflicto. Para navegar en el conflicto debemos tener cuidado de priorizar y fortalecer la relación, ya sea con un miembro de la familia o con un amigo, siempre y cuando nos centremos primero, hermanas, en la relación. Entonces estaremos en mejor disposición de caminar a través del conflicto de una manera constructiva. Además, debemos considerar cómo abordar mejor el conflicto que nos ocupa, tratando de comprender la situación desde el punto de vista de la otra persona. Una resolución de conflictos con éxito implica empatía, flexibilidad y madurez, tanto como lo hace la comunicación efectiva. Hermanas, casi para finalizar, quiero dejar aquí con ustedes esta frase tan famosa del presidente David McKay: ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. No es sencillo, hermanas. Para ninguna de nosotras es sencillo, hermanas. Pero vale la pena. Vale todo el esfuerzo y dedicación que podamos hacer para tener éxito en nuestro hogar, hermanas. Y todo lo que he compartido en esta ocasión con ustedes, hermana, como les dije, pues requiere tiempo. Seamos pacientes con nosotras mismas. Al mismo tiempo, hermanas, yo testifico que el Señor nos va a ayudar y bendecir en cada uno de nuestros esfuerzos por mejorar la comunicación en nuestro hogar, de manera que podamos evitar el conflicto, la contención, los malos sentimientos, los malos entendidos. El Señor lo va a hacer porque está interesado en hacerlo, hermanas. Él nos va a ayudar. Entonces, con esa fe firme y fuerte, vayamos adelante, hermanas. Como les decía al principio, si al menos de todo lo que he compartido hay algo que podemos tomar para empezar a aplicar, para empezar a desarrollar o para incrementar quizás la habilidad que ya tenemos, pues hermanas, estoy segura de que esto nos va a llevar a tener un mayor éxito en nuestras familias. Muy bien, hermanas, pues ahora prácticamente vamos a pasar el tiempo de las preguntas y respuestas. Como se habrán dado cuenta, muchas de las preguntas que ustedes han tenido ya se han contestado aquí de alguna u otra manera en esta parte que ya hemos expuesto. Hemos tomado algunas, la verdad es que se recibieron muchísimas preguntas, hermanas, y me da tanto gusto, porque eso muestra su entusiasmo, su interés por mejorar, por aprender, por ese crecimiento, por ese progreso. Así es que muchísimas gracias, hermanas. Gracias por todas las que han llegado hasta este punto, porque quiere decir que ya lo escucharon todo, o casi todo. Y les agradezco tanto su tiempo, les agradezco su interés, hermanas. Quiero decirles solamente que, bueno, pues estoy para servirles. Nuevamente agradezco esta oportunidad. Aunque no puedo verlas, hermanas, pensé en ustedes, imaginaba en mi mente hermanas así como ustedes y como yo, con desafíos y tratando de esforzarse día a día. Sepan que todo esto que he preparado, hermanas, ha sido con mucho amor y de corazón espero que pueda ser útil para ustedes en su vida. Hola, soy Ana Sarmiento. En esta parte llegamos a las preguntas y respuestas. La primera pregunta dice: ¿cómo puedo resolver un problema que me molesta? Esta es una buena pregunta. ¿Qué es lo primero que podemos hacer?
¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Hablar de nuestros sentimientos. Voy a poner un ejemplo. A mí me molesta que tomen mis cosas sin que me las pidan prestadas. Cuando yo respondo de esta manera o intento resolver un conflicto así, estoy siendo asertivo porque asumo mi responsabilidad. La molestia es mi responsabilidad, es una emoción de la que soy responsable. Cuando no culpo a los demás, entonces las demás personas no se van a poner a la defensiva y al mismo tiempo, al expresar mis sentimientos, sensibilizo a los otros. Aquí hay otra pregunta, hermanos. Soy la única miembro en mi familia. ¿Cómo puedo apoyar en mi casa cuando hay un conflicto? Hermanos, algo que hemos aprendido siempre es acerca de ser pacificadores. Eso lo aprendemos en la iglesia, en el evangelio. Cuando hay un conflicto en casa, hermanas, esto es generalmente porque no escuchamos, ya hemos hablado un poquito de eso en la conferencia, y también, hermanas, es porque nos perdemos en las diferencias, ¿sí? En lugar de buscar las cosas que tenemos en común. Entonces, algo que podemos hacer para ayudar en los conflictos en casa es tratar de escuchar, hermanos. Pongamos atención en lo que dicen todos los miembros de nuestra familia. Seamos un buen ejemplo de alguien que escucha. Y también centrémonos en las cosas que tenemos en común. Por ejemplo, como en su caso, hermana. Usted es miembro de la iglesia y su familia no lo es. Tal vez eso sea una diferencia, pero hay cosas que tienen en común. Algo que tienen en común es que todos son hijos de Dios. Algo que tienen en común es que son integrantes de la misma familia. Entonces hay que buscar siempre centrarnos en las cosas que tenemos en común y tratar de escuchar a las personas. De esta forma, hermana, podemos ser pacificadores en nuestra casa. Siguiente pregunta. ¿Cómo expresar y explicar mi amor por otra persona? El amor es un sentimiento. Más que ser explicado, sí es importante que sea expresado. Lo expresamos verbalmente, cuando decimos te amo, te quiero. Y lo expresamos también con hechos, a través de lo que hacemos por otra persona. O el tiempo que pasamos con ella. El presidente Hugo en alguna ocasión mencionó, amor en realidad se deletrea tiempo. Entonces, pasar tiempo con una persona o hacer algo por alguien demuestra lo que sentimos. Pero sí es importante que podamos hacer ambas cosas, que podamos buscar la manera de expresarlo de una manera verbal y de una manera no verbal. Siguiente pregunta. ¿Cómo encontrar el balance para ser firmes sin llegar a ser violentos con los hijos? Más, volvemos un poquito al tema de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de violencia es porque nos falta desarrollar todavía esta parte de la inteligencia emocional. Identificar qué me hace enojar, qué me hace estallar y entonces poder encontrar la manera de controlar esta parte. Ahora, cuando hablamos de firmeza, entiendo que estamos hablando de la parte de la disciplina. Hermanas, muy importante es que podamos asociar nosotras mismas, empezando por nosotras mismas, la disciplina con algo positivo. ¿Sí? Un ejemplo, el niño cumple con su tarea en la hora indicada y entonces de esta manera tiene una consecuencia positiva. La consecuencia positiva es que va a poder jugar tal vez más tiempo, ¿no? Otra cosa también, hermanas, es que, bueno, definitivamente cuando el niño no cumple con la disciplina que se está estableciendo, pues tendrá que haber una consecuencia. Y entonces necesitamos también enseñar a los niños a ser responsables de las consecuencias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de resolver un conflicto sin que la otra persona se ofenda o enoje? Hablamos ya acerca de la comunicación asertiva y esta es la clave en muchos de los problemas, en muchos de los conflictos. Y es la clave, de hecho, para poder expresar nuestros sentimientos de una manera adecuada. Debemos ser claros, sencillos, puntuales con lo que expresamos. Debemos expresar nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Al hacerlo de esta manera y de una forma respetuosa, estamos siendo asertivos. Ahora, la realidad es que somos responsables de esa parte, de lo que estamos expresando.
pero no podemos responsabilizarnos de las emociones que se generen en la otra persona. Cada persona tendrá que aprender a poder lidiar con sus emociones. Tendrá que aprender a saber cómo manejar lo que siente cuando escucha lo que otra persona le dice. Aquí hay una pregunta más, y por cierto muy buena. ¿Cómo puedo aprender a escuchar con amor y paciencia en mi hogar y tener más comunicación? Además, pues prácticamente todo lo que hemos compartido hace un momento es acerca de la comunicación. Para resumir, quiero compartir esto. Hace mucho escuché la frase de que escuchamos para responder y no para entender. Yo lo diría de esta manera, hermanas. Escuchemos para entender y no para responder. Si mejoramos nuestra escucha, vamos a poder comunicarnos de una mejor manera. El otro punto, hermanas, que es también muy importante, es que podamos ponernos metas y aprovechar las oportunidades que tenemos cuando haya adversidad. Justamente esos son los mejores momentos, hermanas, para desarrollar la paciencia y el amor. Pongamos metas, hermanas, hagámoslo poco a poco, un día a la vez y podemos hacerlo. Tenemos otra pregunta. Veo problemas por falta de comunicación en el matrimonio de uno de mis hijos. Mi esposo y yo oramos por mi nuera y por mi hijo. Los invitamos a nuestras noches de hogar y a leer Ven, Sígueme en Familia, pero no acuden. Me preocupa que lleguen al divorcio. ¿Qué más puedo hacer? Esta es una situación sumamente desafiante, porque entendemos que cuando hay un ser querido que está en riesgo, pues vamos a querer ayudarle. Siempre vamos a querer ayudar a las personas, más cuando es alguien de nuestra familia. Pero la realidad es que no podemos hacer algo más allá de lo que la misma persona quiere hacer. Es decir, que todo parte del deseo. Una persona solamente puede recibir ayuda en la medida que está dispuesta o quiere o busca esa ayuda. Entonces, la realidad es que lo que están haciendo es muy, muy bueno. Es magnífico que puedan invitarlos, que puedan tratar de inspirarlos. Creo que lo mejor que pueden hacer es seguir orando por ellos y seguir siendo un buen ejemplo. Bien, hermanas, y tenemos esta otra pregunta. ¿Qué sugerencias pueden darme para manejar conflictos con los hijos, sobre todo de comunicación? Además, algo que es de mucha ayuda y que ya hablamos en cuanto a este tema es la empatía. Es muy importante, hermanos, que tratemos de ponernos en el lugar de nuestros hijos. Hay que escucharlos. No los descalifiquemos solamente porque son más jóvenes. Y pongamos mucha atención en lo que dicen. Dentro de lo que dicen, hermanas, busquemos algo que sea cierto, algo que haga sentido. Y hay que expresárselos. Hay que decirles, tienes razón en esto. Hay que expresar también nuestros sentimientos. ¿Cómo es que nosotros nos sentimos? ¿Cuáles son nuestras emociones? Compartámoslas con ellos, hermanas, porque de esta manera ellos van a sentir una puerta más accesible hacia nosotros. Y ellos entonces harán lo mismo. Nosotros no tenemos que hacer un papel de fuertes o de supermamás o de superpapás y pensar que nosotros no nos equivocamos. Hay que compartirles también a ellos nuestros sentimientos. Y muy, muy importante, hermanas, muy importante de verdad, es que siempre, hermanas, no perdamos de vista enfocarnos en el problema y no en la persona. No personalicemos la situación. Expresemos con nuestros hijos cuál es el problema. Y el problema siempre será una acción o una situación, pero el problema no es la persona.